Saludos, soy Daniel Raventós y esto es un nuevo vídeo de Analizando en Serie, estrenándome con el formato streaming. Vamos a dar paso a la cabecera y ahora presentamos. Bueno, pues hoy me encuentro acompañado, muy bien acompañado, de Enrique Quique Daran Pagano. Bienvenido al canal de Analizando en Serie. Gracias. Y también me encuentro con Carmen de Brujería Primitiva. Hola. Espero que se me oiga bien. ¿Se me oye bien? Sí, perdonadme si empiezo a ponerme y quitarme los cascos, pero es que me oigo a mí mismo con retardo y si me los quito no os escucho y si me los pongo me escucho doblemente. Entonces parece que voy como aletargado. Bueno, pues estamos viendo algunas de las imágenes de este reto. Comento así por encima, bueno, todavía tiene que llegar otro invitado que llegará en cuanto pueda, que es Manu Corbus. Estoy un poco improvisando porque es la primera vez que hago este formato. Os he invitado a vosotros porque, bueno, el reto de Bruhalloween consiste en estar este mes de octubre y el de noviembre compartiendo imágenes de diferentes brujas de ficciones audiovisuales. En tu caso, Carmen, tú estás participando en la medida de lo que te es posible. Manu, Tengo ahí que un par de ya semanas también. En fin, y Daran, aunque no está participando, pues lo he querido invitar en calidad de que, bueno, es una persona que ama las películas de Disney y conoce muy bien a este tipo de personajes también. Y bueno, pues para que compartamos un poco durante este rato, bueno, pues nuestra visión sobre el tema de las brujas en audiovisuales. Voy a haceros varias preguntas para que opinéis y bueno, pues vamos viendo qué sale de todo esto. Y para quien no sepa de qué trata el reto, bueno, pues ha sido esta propuesta y bueno, pues cada día hemos ido compartiendo y seguiremos compartiendo imágenes de diferentes brujas, magas y hechiceras de ficciones audiovisuales que podrían ser videojuegos, series, películas y bueno, pues hay un poco de todo, incluso, bueno, hay quien ha moldado el reto a su manera, hay gente que ha participado en vez de publicando una imagen, ha hecho esa persona un dibujo incluso hay una participante que un día ha hecho una figura, hay quien lo ha modificado y ha querido hacerlo en vez de con brujas, pues con figuras masculinas, aunque yo prefería que fueran femeninas, pero porque pensaba hacer un reto de figuras masculinas de serie más adelante, pero bueno, cada uno aquí al final amolda el reto como quiere o como puede. Y bueno, pues para empezar me gustaría que Carmen me cuente un poco qué le pareció el reto y por qué decidiste participar, qué es lo que te inquieta, porque yo sé que a ti también el tema de las ficciones con temas sobrenatural y eso te interesa. Sí, claro. Pues precisamente eso, como consumo bastante género sobrenatural y es un tema, obviamente me interesa el tema de la brujería, encontré que el reto era muy interesante y dije, pues mira, sí, ¿por qué no vamos a participar? Llevo ahí un par de semanas, ¿qué es eso? Por líos personales y de tiempo y todo eso, no he publicado más que una, creo, en el último par de semanas, pero pienso seguir haciéndolo en la medida de lo posible y quiero seguir participando, el mes que viene igual, porque tengo una lista bastante grande todavía de personajes para ir poniendo. Que bueno, hay algunos que nos solapamos y yo creo que nos solapamos todos
en algunos de los personajes, pero bueno, aunque sean repetidos, yo pienso seguir publicando la lista que tenía, por lo menos. Vale. No sé si eso contesta No, toda me parece. pregunta. Un Es segundo. interesante. Quieras que no, ¿sabes? Es una forma de dar a conocer tanto la figura de las brujas en la ficción y las distintas formas en que ha sido representada, como las propias ficciones en las que aparecen, porque hay películas y series que igual la gente no conoce o no son tan famosas como otras. La última que publiqué, por ejemplo, Miss Eloise, de la película Spell, El Hechizo, acaban de... Yo la descubrí precisamente la película en Netflix porque me salió como novedad. No la había... Hasta ahora no la había... Es que no creo que ni había visto un tráiler. Cuando la vi dije, ah, qué interesante. Pues mira, voy a hablar de ella porque igual probablemente haya gente que le haya pasado como a mí y no tenga ni idea ni de la película, ni de qué va, ni de nada, ni de los personajes. Entonces, pues, es también una forma de conocer así un poco otras ficciones, otras brujas. Si es un género que nos interesa. Pues estaré atento a lo que sigas compartiendo. Y bueno, Daran, para que tú también vayas introduciendo un poco tu saber al respecto. Tú que eres muy seguidor de Disney, ¿qué visión tienes del tema de la representación de la brujería? ¿Qué te parece como ha sido en estas ficciones? Cuéntanos un poquito tu opinión, así para entrar en calor. Siempre he pensado que la ficción no está para reflejar la realidad y esa es una de las cosas que mucha gente se queja. Yo oigo últimamente a la gente quejarse de que las series de ficción no representan la realidad de la brujería, pero sí. ¿Por qué deberían de hacerlo? Si es ficción, no tiene por qué reflejar la realidad. Walt Disney hacía siempre una cosa en sus películas que es, él llamaba lo plausible imposible, bueno, lo imposible plausible, ¿vale? The plausible impossible. Lo imposible plausible. Y eso era una técnica narrativa que él utilizaba, no solamente narrativa, sino también visual, para hacer que las cosas fueran creíbles dentro de ese mundo creado de ficción, pero que no tenían por qué ser reales en la realidad. Entonces, claro, hoy en día veo que hay mucha gente que está buscando que la ficción refleje la realidad y entonces dejaría de ser ficción. Y yo creo que realmente eso no tiene ningún sentido. La fantasía es fantasía y la fantasía nos permite dejar volar la imaginación, inventarnos cosas imposibles y eso es lo que la hace divertida, en mi opinión. Sí, efectivamente. Hay una cosa muy interesante en esto que tú cuentas, desde mi propia visión también, y es que la ficción tiene que ser ficción, es decir, lo divertido, como tú dices, es que tanto si son personajes de Disney como si son de series sobrenaturales como las que contaba Brujería Primitiva, la gracia está en que nos muestren cosas que nosotros normalmente no veríamos. Lo que pasa es que, claro, una de las cosas que yo sí detecto es que hay una relación entre lo que desde la realidad se proyecta a esa ficción y lo que luego esa ficción también brinda a la realidad. En este canal que es de series y de películas, yo me centro sobre todo en ese análisis iconográfico, pero da la casualidad de que los aquí presentes también somos paganos, conocemos bastante de primera mano el mundo de lo esotérico, la brujería, tanto desde una perspectiva más histórica como desde una perspectiva más personal. Entonces, podemos ver cómo nosotros y el resto de espectadores nos relacionamos con estas figuras. Entonces, algunas de las series más actuales, por ejemplo,
aun siendo muy fantásticas, sí que intentan hacer una aproximación, un intento de conectar de alguna manera con la brujería o con la magia que se practica en la realidad. Una aproximación llevada al espectáculo, evidentemente, de que haya luces, de que haya sonidos, de que salgan volando y de que... Pero sí que muchas veces las praxis, ¿no? Las prácticas sí que son una aproximación a todo esto. Sí, ¿Qué os parece ese fenómeno en este caso? Yo pienso que... Bueno, que ha empezado a hablar. Perdón. Yo pienso que cuando vemos esta aproximación en la ficción hacia la realidad, tiene dos objetivos. El primero es hacer que esa ficción sea un poco más creíble, pero no lo hacen de manera estricta porque tampoco quieren renunciar a la fantasía. Y la otra opción, perdón, el otro motivo es porque quieren también captar a un público específico que sí que entiende de esas cosas y que desean verse reflejados al menos un mínimo en esa ficción. Una de las cosas que me gustó mucho y que me pareció muy divertida de la serie de Sabrina, la de Netflix, es que los paganos eran gente malvada y a mí eso me hizo muchísima gracia y la mayoría de la gente estaba súper ofendida como si hubieran dañado sus sentimientos religiosos de una manera, vamos, es que es como cuando la gente denuncia que han hecho un cuadro de una virgen y lo han manipulado y lo han cambiado y ya no es una virgen. Pues lo mismo. Sí, pasó también con... Creo que fue la iglesia de Satán, que también se quejó de que... Creo que los denunció por usar la imagen de su Baphomet. Sí. Bueno, eso fue cuestión de derechos de autor. Un segundo que aprovecho para dar la bienvenida a Manuel Corbus, que ha entrado ahora mismo. Hola, Manu. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye. Yo ya te he hecho la presentación antes para que la gente sepa un poco por qué te había invitado. Y bueno, pues justo estamos hablando de la aproximación que hacen algunas series actuales al tema pagano y brujeril real. Y de hecho, en la línea de lo que estaba diciendo Daran, has entrado, vamos, que has venido al pelo. Porque precisamente Sabrina, ¿no? Estás haciendo en un canal de YouTube una lectura como brujo o sea, brujo reacciona o brujo interpreta, pues estábamos justo hablando de Sabrina y tú has estado haciendo eso. ¿Puedes contarnos un poco de tu perspectiva con ese tema? Bueno, mi perspectiva, para empezar, es que la ficción es ficción, empecemos por ahí. Y sí, aunque está muy guay que se pueda inspirar en creencias o en supersticiones reales, sigue siendo ficción, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Daran, me parece, de que había gente como súper ofendida por la serie y demás, me parece una absoluta ida de olla, siempre que no contribuya a que se siga estigmatizando a un colectivo concreto que lo esté ya, ¿no? Y no creo que ese sea el caso. Y mi perspectiva es que es una serie de ficción que tiene muchísimos elementos reales y esos elementos reales obviamente están distorsionados para encajar en la mitología o en el universo de la serie, pero el que ha estudiado ciertos temas los reconoce y bueno, a alguien le parece ofensivo, a mí me parece curioso ver esos elementos representados porque normalmente no se ven. Hay gente que prefiere que se lo inventen todo al 100% y me parece bien, pero a mí ver, por ejemplo, un conjuro con hilos o con juegos de cuerdas o cosas así, es algo que ni la gente suele ver cuando está estudiando cosas de brujería, digamos, de verdad, ni se suele ver en la tele tampoco. Entonces, a mí me parece muy curioso y me parece bien y aunque estén distorsionados para encajar en la serie, están bien investigados y de hecho ya se dijo que había al menos 2 practicantes reales en el estudio de eso, la que hacía, no sé si eran los escenarios o la ropa o algo,
y luego uno de los guionistas. O sea que a mí me parece estupendo. Creo que la gente saca mucho la cosa de madre y ya está. Sí. Carmen, que te había dejado con la palabra en la boca, perdona. Ah, no. No, lo que decía era eso, lo que sí. Estaba comentando precisamente que la Iglesia de Satán se había denunció a la serie precisamente por el uso que le parecía mal uso que hacían de su figura de Baphomet, la figura que tienen en la escuela allí en medio, diciendo que estaba inspirada en la escultura que usaban ellos y que les parecía que se estaban Sí, dando como mala imagen de su de... forma de vida y no sé qué historias decían, sí. Así que ahí de la serie se ha quejado todo el mundo. Se la han tomado muy en serio y se han quejado todos. Unos por un lado y otros por otro. Nadie para bien. Sin embargo, la serie, a mí personalmente, tengo que acabar la última temporada porque no la he terminado todavía. Pero a mí la serie personalmente me parece maravillosa. Y tenemos Los personajes me parecen divinos y la serie me parece maravillosa. Pero bueno. Darán ha dicho algo, pero no lo he entendido. Digo que tenemos suerte de que HBO va a continuar la serie. ¿Ah, sí? Sí, lo leí. Se comentó algo de eso, sí que se ha comentado. Lo leí en las noticias hace poco. Yo había leído que iba a hacer un crossover con Riverdale, pero es lo único que he leído. Bueno, a ver si al final sale para adelante el proyecto. Sé que Sabrina va a salir, o que ha salido ahora en Riverdale, al menos en un episodio, y vamos a ver cómo avanza eso. Pero bueno, no nos perdamos un poco de la línea del tema de hoy. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido a la hora de iniciar este reto y de ver las publicaciones que han ido haciendo pues, los que estáis aquí y otras personas es el mapa visual que se forma cuando entras en el hashtag. El caso es que hay una visual, si tú entras en el hashtag y ves el completo de las imágenes, hay de todo. Hay de todo. Hay brujas con forma totalmente humana, hay brujas que son monstruosas, hay brujas que son divertidas, hay brujas que van estereotipadas, hay de todo, hay absolutamente de todo. Y me parece muy curioso porque hay muchísimas ficciones, tanto que tienen que ver con el tema brujería como que no, pero en las cuales aparece de alguna manera siempre esa figura de la bruja, la hechicera, la maga, de alguna manera, de secundaria, como la amiga de la que estaba por allí. Es como que la figura de la bruja está más integrada en el imaginario, no solamente en el imaginario colectivo, en el propio imaginario de la sociedad, de que siempre hay alguien que tiene una amiga que es bruja, o que acuda a una vidente, o que esto, que lo otro, más de lo que yo mismo era consciente. Entonces, el ver la participación, por ejemplo, de brujas en series como Farmacia de Guardia, en Los Simpsons, no sé, en tantísimas series, me ha llamado mucho la atención. No sé qué sensación os está dando a vosotros el ver esto o el ser conscientes de esto. Si quiere que empiece hablando Carmen, que antes yo es lo que dije. La primera. Yo es lo que dije al principio. A mí me parece una idea maravillosa desde ese punto de vista mismo, de poder ver un montón de cosas distintas que están relacionadas con la brujería y la magia, dar a conocer algunas que no se conocían, compartir más o menos los comentarios de, sí, eso también me gusta mucho, ese tipo de cosas. Me parece que está muy bien desde ese punto de vista. Nos ayuda, no sé, a conectar, digamos, de alguna forma, a todos los que nos gusta este tipo de cosas o que nos gusta ver este tipo de ficciones. Yo creo que nos conecta de cierta forma y ver eso, que hay tanta variedad y tanta diversidad, mucha más de la que pudiéramos pensar. No sé, es muy bonito, es interesante. Por lo menos para mí, desde mi punto de vista. No sé qué piensan.
por ahí. Yo sí. A ver, Dalan, ¿tú qué dices? A ver, yo creo que, como está influyendo el tema de la brujería en la ficción, en la realidad, es que mucha gente está viendo ahora nuevos referentes. Sobre todo desde los años 90, cuando empezamos con la famosa serie Embrujadas, que yo empecé a verla hace 2 años. Yo no la vi en su época, aunque parezca Yo mentira. sí. Yo de aquella la veía todos en la tele, además la veía de aquella, que no había streaming ni nada de eso. Sí. En la tele la poníamos todos los días. Hasta ese momento yo conocía los referentes que tenía por mis películas de Disney, y los referentes que tenía la gente de lo que era una bruja era lo que se ve en los típicos cuentos que te compras en la papelería, en los que aparece un cuento de un niño y una niña y una bruja, Hansel y Gretel, bla, 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 y la bruja siempre es fea, horrible, vestida de negro, con una nariz enorme. Disney ya rompió en su día con ese estereotipo haciendo brujas esbeltas, guapas y maravillosas como la reina de Blancanieves, Maléfica. Y a partir de los 90 fue cuando yo empecé a ver que se estaban empezando a romper esos estereotipos y que empezaba a haber brujas buenas en la ficción. Y no solamente brujas buenas, sino que eran personas normales, que eran personas que descubrían la brujería y no sabían lo que era y tenían que aprender a manejarla. Y es un poco lo que en realidad nos pasa a quienes descubrimos de repente este mundo y queremos aprender a manejar determinado tipo de energías. Sí, lo que decía yo, es que eso también estaba relacionado. En ese momento, pienso yo, que fue cuando la Wicca se empezó a hacer más famosa en cierto modo, por lo menos aquí, porque aquí no había llegado nada al respecto. No sé hasta qué punto se influenciaron Embrujadas y el que empezaran a llegar los primeros libros y la gente empezara a conocer, no sé, más o menos. Yo es que recuerdo que en esa época, que era cuando estaba yo en la universidad, era cuando se empezó a mezclar todo ahí un poco, y era el primer conocimiento que tenías así, realmente, de cosas de brujería, la Wicca. Lo primero que te decían, la Wicca, y además lo veías en Embrujadas y dices, claro, es eso. De hecho, en el título de Embrujadas se mencionaba la Wicca. Sí, es que ellas decían que eran brujas cercanas en la serie, sí. Y es un poco eso. Yo no sé hasta qué punto está todo influenciado entre sí, entrelazado de cierta forma. De este tema, de la conexión entre la Wicca y la brujería en el mundo real y cómo las series de Embrujadas y de Buffy, todo esto se retroalimentaba, sobre todo entre finales de los 90 y principios de los 2000. Y eso se podía ver reflejado en los foros de internet, se podía ver reflejado, en fin, en un montón de cosas. Y perdonar si de repente cortan la conversación de alguien, porque es que como voy con el retardo, a veces intento responder más tarde y de repente ya estáis hablando y yo no me he dado cuenta. Así que perdón si en algún momento os piso. Este fue pero no pasa nada. El primer referente de una bruja buena que yo tuve. ¿La bruja novato qué es? La bruja novata. Bueno, esta es la edición yo por lo que veo, sí, de Disney. Esta es la edición especial que tiene algunas escenas de más, es una edición extendida. Y es que soy súper fan de Disney, como dijo antes Dani, y tengo de todo. Y este fue mi primer referente de una bruja buena, aparte de la que ya sale en El Mago de Oz, que es una película mucho más antigua. Pero una bruja con protagonismo en una película, esto fue lo primero que vi. Y además es Angela Lansbury. A mí me influyó mucho porque pensé, ostras, pero que las brujas también pueden ser buena gente y ayudar a los demás. Yo creo que ahí fue, en esa época todavía había mucho prejuicio contra la brujería y además estamos hablando de una película de los años 70, que en los años 70 justo
antes de que empezara a estallar todo el tema este del pánico satánico y de tenerle terror a la gente que practicaba brujería porque pensaban que secuestraban niños y todo eso. Interesante. Oye, Manu, ¿y tú qué dices de todo esto? Pues a ver, a mí personalmente me parece maravilloso. O sea, yo soy una persona que disfruto muchísimo de la ficción audiovisual. De hecho, se me tiende a tener en ciertos círculos como una persona menos letrada o menos culta que otras, porque siempre digo que prefiero el medio audiovisual que la literatura, de siempre, desde pequeño. Entonces a mí ver algo que me gusta, sea porque está en mitología, sea porque está en folclore, o sea porque lo practico yo mismo, me parece genial. Lo que sí que también me parece un reflejo de cómo se retroalimenta la cultura del entretenimiento y de cómo refleja la sociedad y a la vez influye a la sociedad de esa manera. Porque yo realmente, por ejemplo, retomando el tema de la Wicca y embrujadas y demás, no sé cuál, digamos, empezó a tener popularidad antes, sobre todo viviendo en España y con las traducciones chuscas que hicieron. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo iba a decir antes, que la Wicca en Embrujadas no se menciona una vez, se menciona un montón. De hecho, la famosa frase de "Something wicked this way comes", lo cambiaron en un capítulo, no sé si fue el primero o así, que era "Something Wicca this way comes". Sí. Entonces, claro, al llegar tarde en la serie a España y al llegar los libros de Wicca también y la popularidad de la Wicca tarde a España, yo no sé cuál, digamos, empezó la popularidad, pero uno está haciendo reflejo de la Wicca en otro. Estados Unidos es mucho más antigua que Embrujadas, pero mucho más. Claro, sí, eso lo sé, pero hablo más sobre el boom de popularidad que tuvo. Perdona si estoy mirándolo para otros, que tengo dos pantallas abiertas. Hablo del boom de popularidad. No sé si vino antes el boom de Embrujadas o el boom de la Wicca. Pero en cualquier caso, o uno está reflejando la realidad o el otro está influenciando la realidad. Empezó realidad, un poco antes, porque empezó un poco antes el de la Wicca que no el de Embrujadas. Porque ya había pasado con la peli de Jóvenes y Brujas, que también era lo mismo. También se hablaba de Wicca. Y ya había pasado y creo que la peli es un poco anterior, o más o menos es de la misma época. Sí, un poquito anterior. Más o menos a la vez. De la peli Jóvenes y Brujas es de donde viene ese miedo y terror que la gente le tiene a las consecuencias de determinado tipo de hechizos. Y en parte la película en parte era también un poco descendiente de los libros de Silver Ravenwolf, que fue la que empezó a hacer de esto así como más mainstream en Estados Unidos, con los libros y había una portada de su libro precisamente, el que aquí tradujeron como Jóvenes y Brujas, que ahora no recuerdo qué título tiene en inglés, pero la portada era muy parecida al cartel de la película, una de las portadas. Sí. Entonces, más o menos fue un poco antes, pero igual un par de años antes, nada más. Sí, es que vino todo junto casi. Me parece muy curioso que comentéis la película, porque muchas veces me centro tanto en las series que dejo pasar por alto las películas que se estrenaron en ese momento también. Y bueno, hemos estado hablando de estas que tienen tanta relación con elementos de la realidad, pero me gustaría sacar dos temas de esto en contraposición. Por un lado, todavía la permanencia en el tiempo o la recuperación en el tiempo del estereotipo de la bruja, que también se ha visto en películas y series más actuales, como que se ha recuperado esto por un lado, y por otro, la interpretación que hacen, por ejemplo, en Japón, de la figura de la bruja, que es una figura occidental. Ellos allí también tienen la idea de la mujer mágica, pero no tenían el concepto de la bruja como lo tenemos nosotros, y lo han implementado a raíz de producciones como Embrujada, la antigua, la que movía la nariz, que eso lleva un poco la idea de la bruja a Japón, y cómo ellos lo han interpretado y lo han también trabajado para hacerlo un poco de ellos.
Entonces, no sé, ¿qué os parecen estas dos cosas? Que empiece Dara, venga. No he entendido bien lo que has dicho. Nada. ¿Qué es lo que quieres saber exactamente, Dani? Parece que se haya recuperado la imagen de la bruja monstruosa, de la bruja estereotipada en ficciones de ahora mismo, que han vuelto a aparecer. Es decir, igual que hemos tenido este periodo de la bruja cotidiana, persona normal, que trabaja, que tiene hijos, que no sé cuándo, de repente hay ficciones como Salem o algunas de las brujas que salen en Sabrina de Netflix, que son así como cosas y tal, que se han recuperado. ¿Qué os parece esto, por ejemplo? La bruja mala necesita existir y nosotros necesitamos que exista en la ficción. La necesitamos. Porque es que de alguna manera siempre refleja muchísimas cosas de la realidad. Y no de la realidad de las brujas, sino del mundo en general. Yo creo que la bruja mala en los cuentos, en las películas de Disney, es siempre un símbolo de lo malo que nos podemos encontrar en el mundo. Cuando la gente me dice que las películas de Disney son pastelosas, melosas, cursis, yo siempre les digo que no estoy nada de acuerdo porque la simbología que contienen es tan brutal que realmente si te pones a analizar asusta. Y de hecho, yo creo que antes se tenía mucha más conciencia de esto. La película de Blancanieves estuvo censurada durante muchos años en Suiza porque consideraban que las escenas en las que aparecía la reina cuando ya está convertida en anciana eran demasiado terroríficas y la escena de la transformación estuvo censurada en Suiza hasta los años 90, no me acuerdo si fue en Suiza o en Suecia, pero estuvo censurada en un país hasta los años 90, cuando se volvió a reestrenar. Y yo creo que ese terror, esa bruja terrorífica, es necesario que siga existiendo en la ficción porque refleja muchas cosas del mundo. La bruja es un símbolo. Eso es lo que yo pienso. Perdona, que como voy con el retardo. Yo también. Pues si Dara ha terminado, que hable Carmen. Sí. De hecho, algunas de las brujas que voy a poner yo y de las que tengo en mente, algunas de las que más me gustan, no son precisamente la parte de la bruja buena, la bruja sexy o de estas tan famosas de los 90 que va. No. Algunas de las que voy a poner, ya he puesto alguna, ya he puesto precisamente el ejemplo de Miss Eloise de Spell, tengo por ahí también a Morgana de Excalibur y alguna otra que no puedes pensar que son exactamente buenas. Pero es interesante que vuelva a verse otra vez. También un poco en contraposición. Morgana no era mala porque sí, tampoco. No. Por sus razones. Y Miss Eloise, por ejemplo, también tiene sus razones, que en realidad yo creo que todas tienen sus razones. A veces se ven más, a veces se ven menos, pero en realidad tienen sus razones. No es solo, no sé, antes puede ser que anteriormente se tuviera mucho esa imagen de, más en algunos magos y brujos, eso de vamos a acumular poder y ser el que domina el mundo. Que esa es otra cosa a tener en cuenta, la diferencia entre la imagen que se tiene de la bruja mala y el brujo malo. El brujo malo va por poder, la bruja mala, ¿a por qué va? A comer niños. Porque no se la ve así. En los cuentos no tiene así como poder, sobre todo económico. Depende, las hay que no, porque a ver, en estos ejemplos tengo por ahí alguna, ¿ves? Tengo por ahí alguna más que cuando las publique igual ya comento algo al respecto, pero que no van exactamente a por poder en el sentido de poder, voy a acumular poder y dominar el mundo. No pretenden dominar el mundo muchas.
Las hay que sí, a ver, sí. Pero hay muchas que no quieren dominar el mundo. Ahora se me viene a la cabeza una de las que quiero publicar ahora próximamente, que es la película de Gretel y Hansel, que me parece maravilloso, el personaje de la bruja. Aparte de ser Alice Krige, que a mí me fascina esa señora desde Star Trek Primer Contacto, pero no la veo yo que pretenda acumular poder y dominar el mundo precisamente, ¿no? No sé, por eso decía yo lo de comer niños, no sé exactamente qué es lo que quiere. Pero en ese sentido, se sabe lo que quiere, pero me refiero a que no ves una necesidad tampoco de acumular poder como ves en las figuras masculinas, que no sé por qué tienen también esa manía de querer acumular poder por acumular poder y dominar el mundo. Eso es verdad. De la misma ¿Dominar el mundo para qué? Y más o menos... sí, yo creo que está bien que se vuelva, que vuelva a salir, que se exploren otros aspectos y que no sea todo... Porque en los 90 se pasó de precisamente la bruja verde con verrugas a la bruja sexy que va vestida poco. En parte puede que haya sido influenciada por Morgana de Excalibur, porque Helen Mirren era maravillosa en esa época y hay que reconocer que probablemente la bruja sexy nació con ella. Pero en los 90 fue una explosión y era eso, era la bruja como objeto de deseo, más o menos. Que no sé, está bien que se vuelva y se vean personajes que son oscuros y que vuelvan a la brujería de meter la mano en la tierra y ese tipo de cosas, que es muy interesante. Manu, ¿tú qué opinas? Y sobre todo, como referente Sabrina también. A ver, a mí me parece maravilloso. Yo, además, soy una persona que me gusta mucho la antropología y la lingüística, y yo, aunque no sea necesario para disfrutar de esto, analizo mucho el nivel de fidelidad, o como lo quieras llamar, a folclore, mitología y demás en las series y en las películas. Y aquí la opinión impopular que yo tengo muchas veces para neopaganos y tal, es que la bruja humana probablemente sea una consecuencia de la creencia o la superstición en fuerzas un poco más depredadoras y que son supernaturales o que no son humanas, ¿no? Entonces, recuperar ese arquetipo a mí me remite a eso, tanto si el personaje es humano como si no. Y, se nos ha ido alguien, ¿no? Sí, pero ya no volver a entrar. ¿Lo esperamos o...? Sí, no. Ya estoy de vuelta, me caí. Le di un botón sin querer. Vale. Ya no me acuerdo ni qué estaba diciendo. Eso, que me parece maravilloso porque me parece recuperar algo que es parte de un momento, una época y una serie de creencias y supersticiones que se están reinterpretando en la ficción. Entonces, yo no me meto en si es necesario o no es necesario, pero me parece que la bruja ha sufrido ¿cómo se dice? Un espectro de interpretaciones en la vida real como criaturas sobrenaturales tipo lamias y demás, como personas humanas, pero que no están integradas en la sociedad, como personas humanas que están integradas en la sociedad, pero tienen motivaciones ocultas bastante nefarias, como personas integradas en la sociedad, pero que pretenden aportar cosas positivas. Entonces, no es que la bruja buena a mí me parezca mal, me parece estupendo y disfruto muchísimo de ficciones que son de brujas buenas tipo Embrujadas. Pero creo que la otra parte de las creencias en cierta época, en ciertos sitios o en cierta cultura de son monstruos o son espíritus que aparecen en ciertos momentos del año o son personas que quieren conseguir cosas y están dispuestas a sacrificar lo que sea para ello, pues también creo que tiene que estar representado y a mí no me parece mal, siempre que se tenga en cuenta que es una ficción y nunca va a ser... y no es una representación de un folclore o un mito, a no ser que la película pretenda hacerlo, ¿no? Que simplemente se entienda que se ha cogido un concepto y se ha renovado y me parece genial, porque en algún momento el folclore no es que vaya a quedar obsoleto ni mucho menos, pero creo que mucha menos gente lo va a acceder como fuente de moralejas o de entretenimiento o de lo que sea. Sí, bueno, de hecho has dicho una cosa que me parece
el término ideal, que es espectro, ¿no? Se ha creado, o sea, por lo menos se ha estandarizado ahora el que haya todo un espectro de representaciones del concepto de bruja y que no nos hemos quedado encasillados ni en uno más antiguo ni en uno más contemporáneo, sino que estamos en un momento en el que todo es válido e incluso varios de ellos simultáneamente en una misma obra, porque retomando el caso de Sabrina, podemos ver personajes que están representando un poco todo lo que aquí habéis dicho. Es decir, está la bruja estereotipada como aquella que vivía en el bosque con el ojo grande. Estamos hablando de la bruja monstruosa como bueno, Grilla no es exactamente monstruosa, pero sí un poco, o la que venía del pantano y tal. Estamos hablando de brujas que practican otras religiones como Circe o como Mambo Marí. Bueno, Mambo Marí a priori después sabremos otras cosas, ¿no? Pero que es practicante de otra rama de magia. Estamos hablando de brujas que, como decís, tienen poderes conectados a la oscuridad, como a la familia Spellman, y brujas integradas en la sociedad, aunque no lo saben, como Ross, ¿no? Bueno, aquí acabo de hacerle un spoiler a Carmen, pero bueno, el caso es que hay de todo, hay exactamente un amplísimo espectro de tipos de personajes brujiles y, por ejemplo, en Sabrina aparecen, si no todos, la inmensa mayoría de ellos. Que alguien hable. Sí, para que se queje la gente después, para que se queje, lo que iba a decir yo, para que se queje la gente después de lo mal que representa, cuando probablemente sea todo lo contrario. O sea, representan muchas cosas muy distintas, no pretende ser tampoco algo 100% realista, porque es ficción, y lo que hace, yo creo que lo hace bien, desde el punto de vista que lo hace, al menos en lo que respecta a esa serie. Daran, que hace un rato que no has podido hablar. Pues es que, a ver, yo, la mayoría de las series, no las he visto todavía. Y ahora mismo estaba con la cabeza en una serie que se llama Luna Nera, de la que hace poco hemos tenido una conversación un poco polémica en un grupo de Telegram. Y se me ha ocurrido pues que podríamos hablar de ella, porque había, bueno, en este grupo, un compañero del grupo sacó el tema de la serie a la palestra y empezó a dar detalles de esa serie en los que ninguno de nosotros, de los demás componentes del grupo, nos habíamos dado cuenta al ver la serie. Y es que es una serie en la que hay un componente muy actual, que es el tema del feminismo y el machismo. Pero a un punto que voy a tener que volver a ver la serie para, bueno, aunque está cancelada, se quedó en una temporada y se acabó, pero voy a tener que volver a verla para ver si lo que dice este amigo mío es cierto o no, porque yo no lo percibí así cuando vi la serie, pero parece ser que en la serie todos los personajes femeninos, excepto uno, son buenos y todos los personajes masculinos son malos, excepto uno que se vuelve malo al final. Yo solo vi el primer capítulo. Entonces... Y puede que un poco, yo la idea que saqué del primer capítulo fue un poco esa, aparte de que utilizaban mal las venandante y las malandante, los conceptos los utilizan mal, pero aparte de utilizar esos conceptos mal, sí que es verdad que ves a los hombres como los malos y las mujeres como las buenas. Y las mujeres son... Y solo vi un capítulo que no lo he visto, que no he visto más y ni siquiera creo que lo haya acabado. No sé si lo dejé a la mitad, pero sí que se ve a las mujeres como que son las pobrecitas perseguidas y los hombres son los que van con la iglesia en la mano persiguiéndolas detrás. Sí, totalmente eso. Y luego hay otro personaje que es un niño, que es el único personaje masculino con poderes y que, bueno,
no voy a decir nada, pero No vamos a revelar el secreto. ese personaje es bastante sorprendente a ese respecto. Sí, es una serie bastante interesante también, pero precisamente porque estamos viéndolo desde un enfoque que a nosotros nos puede parecer un poquito atrasado, entre comillas, pero es porque es una producción italiana y en Italia, que yo he vivido allí, yo sé cómo van las cosas allí, están como ahora descubriendo cosas que nosotros a lo mejor hace ya un tiempo que las hemos trabajado. Es decir, esta serie, por ejemplo, en Estados Unidos, por poner un caso, a lo mejor habría sido una serie de hace 20 años, no de ahora. Pues puede ser, sí. Sin embargo, Italia va a ese otro paso y ahora mismo para ellos el reclamar quizás ese tema de la estreguería y de la feminidad y de la persecución, o del peso que tiene allí la iglesia, a lo mejor para ellos es necesario. Y como, bueno, la serie la ponen en todo el mundo porque se estrena ahora internacional, pues claro, nosotros lo vemos como quizás esa lectura que tú dices, Darán, de que anticuado este concepto de todas las mujeres pobrecitas, los otros tal, anticuado en el sentido de lo que se está reclamando, porque nosotros damos ya por hecho cosas que ellos todavía están trabajando. Claro, pues la verdad es que últimamente sí que es verdad que estoy viendo mucho ese caso de que hay películas, no lo he visto tanto en series, pero sí en películas, de que hay personajes, de que todos los personajes masculinos son malos y todos los personajes femeninos son buenos. Lo he visto sobre todo en películas, pero el problema de este tipo de argumentos es que se está lanzando un mensaje. Por un lado se está lanzando el mensaje de que solo las mujeres pueden ser brujas, cosa que ya de por sí me parece bastante malo porque ya tuvimos la polémica el año pasado con Lisa Lister, que decía que ni los hombres ni las personas transexuales pueden ser brujas. Y por otro lado se está mandando un mensaje también un poco misándrico en ese contenido. Y eso está reforzando los pensamientos de personas como Lisa Lister, que sinceramente hay gente que ha justificado el libro de Lisa Lister diciendo que, bueno, es que solamente menciona eso en una página del libro. Bueno, pero es que ya el hecho de que mencione eso en una página de un libro publicado en 2020 ya es, para mí, invalida totalmente el resto del libro. Porque la verdad es que el resto del libro tampoco es que sea nada novedoso ni nada que no se haya contado antes en otros libros que sí que son más respetuosos y más igualitarios. Y a mí me parece que es un problema muy grave el hecho de que hoy en día, en 2021, todavía se sigan perpetuando ese tipo de comportamientos ya no solo misándricos, sino homófobos, transfobos y ese tipo de cosas. Me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso. A ver, ¿puedo decir algo? Sí, Manu, sí. Vale. Es que si no se solapa todo. A ver, yo estoy... a ver, obviamente, si lo miramos desde el punto de vista de lo que es misándrico, lo que es misógino y lo que es igualitario, obviamente está claro lo que pienso, creo que no hace falta ni exponerlo, ¿no? Pero creo que también hay que tener en cuenta un poco el contexto, sea ficción o no, en el que se transmiten ciertos mensajes. Es decir, yo, por ejemplo, si lo miro desde el punto de vista de Luna Negra, que no la recuerdo muy bien, la verdad, la he visto entera, pero no la recuerdo exactamente bien, tampoco me parece un mensaje excesivamente fuerte de mujeres buenas, hombres malos, no sé qué.
pero sí que también hay que reconocer que en la época en la que se desarrolla, le disguste que le disguste, la gente que podía recurrir a la brujería normalmente sería gente con problemas, pobre, con hambrunas, con enfermedades, etcétera, y muchas veces esos eran mujeres. Y que las autoridades de la iglesia, sobre todo en aquella época, eran, si no todos hombres, pues la mayoría. Entonces, por ejemplo, en ese contexto no me parece un mensaje tan como lo describe Daran, de misandria y de embrismo y de tal. Sin embargo, sí que se me ocurren otros ejemplos donde sí se puede dar ese contexto. No lo he mencionado. ¿Eh? Que yo el embrismo no lo he mencionado. No, lo he mencionado yo. Espérate que voy con retraso del audio. No, a ver, en cualquier caso, lo he mencionado yo, no digo que lo hayas mencionado tú. Pero sí que, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo donde yo sí me pareció muy forzado incluir ese mensaje, que fue ahí se me sale, en la secuela de Jóvenes y Brujas, de The Craft, en el remake al final. ¿Eh? Que yo os voy a tener que dejar, un segundo. Os voy a tener que dejar, chicos, que me tengo que ir. Vale, yo me tengo que ir. Vale. Os tengo que dejar. Lo siento pronto. mucho. Sí, porque ya son las 5 y me tengo que ir a trabajar. Entonces, un placer estar con vosotros y charlar este ratito. Ya veré el resto en la grabación, ¿vale? Venga, un beso para todos. Igualmente. Venga, chao. Chao. Sigue, Manu. Vale. Estoy intentando no dar spoiler porque creo que alguien ha dicho que no lo ha visto, ¿verdad? Creo. Entonces, en esa película, por ejemplo, sí que me parece que hay un mensaje más en ese sentido, donde se llega a... Joder, eso sin decir spoiler es imposible, pero básicamente, prácticamente se estamenta que no los hombres, pero los hombres con poder quieren subyugar a las mujeres con poder y prácticamente se estamenta verbalmente. Entonces, casos como Luna Negra, donde se representa que la iglesia es un poder mayoritariamente masculino, a lo mejor no me parece un mensaje tan claro de misandria, pero sí se me ocurrió, por ejemplo, ese ejemplo donde prácticamente se dice eso, las mujeres pueden tener poder, pero son más débiles que los hombres. Y por supuesto se podrán encontrar otros casos así, pero yo creo que siempre influye mirar el contexto y la época, y si era una época donde los poderes políticos o religiosos eran exacerbadamente machistas, como por ejemplo durante la caza de brujas, o es en el siglo XXI, como el ejemplo que se me ocurrió como alternativa, que es literalmente en el siglo XXI. No sé si la película es de 2020, pero por ahí. El año pasado. Yo ya te digo, yo voy a tener que volver a ver la serie porque yo cuando la vi, yo no caí en esos detalles. Ahora, hablando con este chico en este grupo de Telegram, pues dije, ostras, pues puede ser. De hecho, yo no lo percibí de esa manera. Pero voy a tener que verlo para ver si realmente es de esa manera, porque yo no lo recuerdo así. Quizá a lo mejor porque me metí tanto, yo cuando yo veo una película, una serie, me meto tanto en la historia que me creo todo el universo que existe dentro. Es muy difícil entonces que yo me dé cuenta de determinados detalles sociopolíticos relacionados con la actualidad, ¿no? Pero yo me meto ahí y me trago lo que hay. Eso no significa que me lo crea ni nada, porque evidentemente yo... No estoy de acuerdo ni nada, simplemente lo está viviendo. Distinguir la realidad de la ficción, pero cuando me meto en una historia, me meto mucho en la historia y a lo mejor sí capto los detalles de los personajes, capto los detalles de la historia, pero no capto esos detalles tan relacionados con la sociedad y la política y este tipo de cosas. Entonces, por eso digo que la voy a tener que ver de nuevo. Yo, si me dejáis hablar un momento, sí que creo que cuando yo hice mi análisis, porque hice un análisis en el canal de Luna Negra, probablemente
probablemente mencionaría este enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino. Lo que pasa es que tampoco lo vi extraño porque como un poco entrando a lo que decía Manu, entendí que era parte del contexto de lo que estaban intentando contar y representar. Quizás esa misma dinámica trasladada a una historia que transcurre quizás en un tiempo más próximo al nuestro, se me habría hecho más raro. Y de hecho estaba pensando que hace muy poquito que me he visto yo la serie de American Horror Story Apocalipsis como continuación de Coven, que lo vi hace años, y sí que esa dinámica entre el choque de los poderes masculinos y los poderes femeninos, las brujas y los brujos, sí que aparece como algo que está ahí, aunque sea un poco de trasfondo y que en algunos momentos tiene un impacto, ¿no? Como que en algunas series hacen una diferenciación entre el hombre que practica magia o que tiene poder y la mujer que practica magia y tiene poder. Y hay otras series donde esta dinámica se desdibuja un poco. En Embrujadas, Piper empieza a tener hijos varones y son integrados en el tema de la magia sin problema. En Buffy Cazavampiros, sobre todo había chicas, porque es una serie muy feminista, pero no hay ninguna diferencia entre que haya un hombre o una mujer que practique magia. En las Embrujadas de ahora no han aparecido de momento chicos brujos, pero sí que ha aparecido una mujer trans que practica magia, que esto me parece muy importante porque van apareciendo personajes que son, digamos, pertenecientes a las disidencias de orientación de género, etcétera, que se pueden integrar en el tema de la magia sin que ninguna de sus circunstancias personales sea necesariamente un impedimento. Quizá el impedimento viene dado por la sociedad que le rodea, pero no tanto por lo que esa persona es. Y creo que es un tema muy importante que vaya apareciendo reflejado en las series y que sea un poco como respuesta a lo que contaba Daran de lo que esta autora decía, ¿no? De como que cancelaba a hombres y a personas trans, y a personas con disidencia de género u orientación o de identidad de algún tipo, y que en la realidad esto se pueda enfrentar, pero que en las ficciones, que es lo que luego, digamos, va a llegar a la gente, este tema también sea tratado y pueda tener un impacto positivo. Claro. Lo que pasa es que es muy difícil hoy en día el poder hacer que la gente se ponga de acuerdo en muchas cosas, porque como en las redes sociales la gente suelta su opinión y no tiene en cuenta la opinión de los demás muchas veces, se quedan encerrados en sus ideas o incluso, aunque puedan llegar a tener la duda de si están en lo cierto o no, se empecinan en poner por encima sus ideas. Por eso todavía hay gente que sigue empecinada en estas actitudes discriminatorias hasta el punto de escribir un libro en el que estás anulando a más del 50% de la población. Claro, se entiende. Bueno, y casi por terminar, el otro tema pendiente que habíamos dicho de cómo nos parecía la representación de la mujer mágica vista por una vista oriental, japonesa, cómo han aparecido ahí representadas las brujas, las magas, las hechiceras, cómo ellos han tomado ese concepto y lo han combinado con su propio entendimiento de lo sobrenatural y lo han representado en dibujos animados, sobre todo, porque películas japonesas de acción real no conozco demasiadas, si os digo la verdad, pero en animación sí. Hay casos que vosotros conozcáis, que os llamen la atención, qué sensación os da este tema. Manu, por ejemplo, podrías empezar comentando tú.
Pues, a ver, a mí, perdón, a mí me parece, como todo lo que hemos hablado hasta ahora, me parece genial. Además, me parece interesante porque por muy rica que pueda ser tanto el imaginario de creencias y supersticiones y tal en la vida real como el imaginario que se crea solo dentro de la ficción, llega un momento que puede quedar bastante manío y a lo mejor hay que dejarlo reposar un poco hasta que surjan ideas nuevas. Entonces, reinterpretar esos roles o esas ideas desde la lente de otras culturas es una manera de hacer eso. Y tampoco me parece mal en el sentido de que incluso en la ficción occidental muchas de las cosas que se han referido como brujas o brujerías, técnicamente si nos ponemos muy estrictos no caerían en esa categoría, simplemente se le ha llamado así por semejanza de magia o de hechicería o de lo que sea. Entonces me parece bien que roles de otras culturas se adopten como brujas o como brujería y se interprete o reinterprete en una ficción. Y creo que eso crea como nuevos arquetipos, no estereotipos, nuevos arquetipos que se pueden dar. Yo, por ejemplo, tampoco conozco muchas pelis, ni no veo mucho anime, ni nada tampoco, pero, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre de bruja prácticamente occidental que se da en... Sé que es un manga originalmente, yo no lo he visto, yo he visto las películas de live action, que eran un poco cutres, pero me gustaban, que se llama, ¿cómo se llama? Eko Harak, que ya el nombre, para el que tenga una referencia de Wicca y demás, ya le va a venir esa referencia. Y va de una chica que va normalmente a institutos, pero vamos, a cualquier sitio, y es una bruja. Nadie sabe si nació así o si aprendió o por qué, o por lo menos yo no lo sé, porque he visto solo las películas que son muy limitaditas. Y va con un ájame por la vida, con un pentáculo, dice el cántico de Eko Harak 800 veces, y las formas de conjuración que tienen son muy occidentales, con círculos, con llamadas a elementos, con demonología en algunos casos, o angelología. Y entonces, pues, es un ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre de haber trasladado la bruja europea, sea la que es demonólatra o sea la que es de precristiana o lo que sea, trasladarlo a un concepto, en este caso, japonés. Pero tampoco conozco muchos ejemplos. Daran, ¿quieres mencionar algo? Yo no conozco mucho de animación japonesa. La verdad que le he intentado dar muchas oportunidades a la animación japonesa y no puedo. Lo siento, pero me supera. No puedo. Necesito ver a los personajes moverse. Y en la animación japonesa normalmente pasan la mayor parte del tiempo estáticos. Entonces, no puedo con la animación japonesa por eso. Pero sí que me llamó mucho la atención y me gustó un montón una serie que no es exactamente japonesa ni asiática siquiera, aunque está hecha con artistas asiáticos y es en realidad de producción americana, que es Avatar, la leyenda de Aang, las dos, y la segunda parte, que es la leyenda de Korra. Y me pareció una maravilla, una obra maestra, por los personajes y por la historia, dejando de lado la animación, que me parece demasiado del estilo japonés, así, con personajes que apenas se mueven. Dejando de lado eso, los personajes están súper bien desarrollados y la historia también. El hecho de desarrollar los personajes tanto es muy americano. Y a mí eso fue lo que me gustó. Pero dentro de todo ese universo que estaba inspirado en culturas asiáticas, había un montón de cositas también de la magia occidental. Y el tema de los 4 elementos, cómo manejaban algunas cosas. Y la verdad es que eso me gustó mucho. Si nadie ha visto la serie, si alguien no ha visto la serie, la tiene que ver. Porque yo no he visto. Es una obra maestra. Y hay una tercera parte, que no recuerdo cómo se llama, que no la he conseguido ver porque no está en Netflix. Yo quería mencionar una cosa que me parece interesante en esta dialéctica
Occidente, Oriente y luego de vuelta. Y es precisamente, mencionaba yo antes como en Occidente no es que no existiera el concepto en Japón no es que no existiera el concepto de la magia o de las personas que practican magia, pero sí que ha sido durante el siglo XX que han absorbido la idea occidental de la bruja, además con el gorro, con la capa. Esto lo han representado en sus animes y lo han hecho a su manera. Y en esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, el concepto de la bruja lo han ido desarrollando como en elementos de su cultura audiovisual en la que los personajes trabajan en equipo y tienen una serie de atributos personales que identifican a cada personaje, como pueda ser el color o el elemento. Esto que lo podemos ver en Super Sentai, que es Power Rangers japonés, ¿de acuerdo? Esto se traslada a series como Sailor Moon y tal, y de repente llega también al mundo de la brujería. Entonces, hay animes como, por ejemplo, Magical Doremi, donde la representación de las brujas está totalmente estereotipada, con las escobas, con las varitas, con los gorros cónicos, con todo ese imaginario que es occidental, pero trasladado al mundo japonés con el tipo de espíritus yokai japoneses, con que las brujas vayan cada una de un color diferente y que tengan ciertos atributos que son propios del personaje para separarlos haciendo un equipo. No son brujas y ya está, sino que es la de color morado, la de color azul, la que hace no sé cuánto. Y esto lo van trasladando a otros animes que a mí se me ocurren, que a lo mejor vosotros suenan a chino porque no consumís este producto, pero a los que nos estén viendo puede que sí, en Madoka Mágica o en fin, otras ficciones japonesas en las que estos elementos se repiten. Y cómo luego Occidente ha cogido la idea también de esta mujer mágica japonesa reinterpretada de Occidente, la ha vuelto a traer aquí y han salido producciones como Witch, que no sé si os suena, las Witch, que son 5 chicas sí. con poderes y tal, y que cada una está asociando un elemento. Wings, que no son brujas, sino que son hadas, que es una ficción italiana en la que pues va de lo mismo, un equipo de Me chicas, encanta Wings. cada una con su color, con su elemento, con no sé cuánto. Es decir, que estas series que son occidentales, incluida también un poco ahí Avatar, beben de ese cruce de el elemento occidental que fue a Japón y que luego Occidente dice, ¡ay, qué bonito esto de Japón! Y lo vuelven a traer aquí ya transformado. Y es súper chulo y súper guay de entender esta dialéctica de cómo lo hemos ido entremezclando todo y que al final la mujer mágica es una mezcla de cosas de todas partes. Yo es que, a ver, estoy de acuerdo, pero también a ver, no consumo mucho anime, al menos en este momento, pero sí que veo que yo creo que Japón particularmente y el mundo del manga y anime sufre un poco lo que nosotros sufrimos con el ámbito del exotismo de otras culturas. O sea, yo realmente no creo que el anime esté carente de folclore local o nacional del que beber. Creo que simplemente llega un punto que dice, mira, esto qué interesante que no pasa aquí en Japón o que no se ve aquí en Japón y tal. Y yo creo que eso también se ha dado el fenómeno inverso en algunas ficciones, sobre todo en la última década, en la que producciones occidentales han intentado traer estereotipos de otras culturas. Y yo, por ejemplo, ahora pienso, o sea, hemos maltratado muchísimo otras culturas, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, hemos no reinterpretado, sino malinterpretado muchas culturas. De hecho, yo hace poco vi una peli donde yo me sentí en los años 60, porque el villano había intentado reproducir un ritual
Monacan, que es una tribu, una de las primeras naciones de América, de nativos americanos, y eso era un puto pacto diabólico de toda la vida del Grimorio del Renacimiento, pero te decía que era un rito nativo americano. O sea, fue un viaje a los 60 de nuevo, a esas películas donde lo demoníaco era nativo americano o hindú o lo que sea. Pero, por ejemplo, Como en Indiana Jones con lo de Cali. Exactamente. Pero sí que, por ejemplo, se me ocurre el fenómeno inverso. O sea, desde Occidente coger otros referentes culturales e intentar hacerlo con una cierta fidelidad, aunque alteres elementos. Se dio, por ejemplo, en Lovecraft Country, que creo que se llamó Territorio Lovecraft en España, en el que, aunque sea muy brevemente, pues aparece, por ejemplo, una figura que, como el kitsune japonés está ya bastante manío por el tema del anime y el manga y tal, que se ha hecho popular en Occidente, pues trajeron como un equivalente, creo que era coreano, no estoy seguro, que es el kumiho. Y en referencia al kumiho aparecía una practicante, una especie de chamana coreana que tenía un nombre, pero que no tengo ahora mismo no me acuerdo, lo siento, y también aparecía, y yo lo busqué, y, hombre, no puedo decir cuánta fidelidad tiene esas prácticas, pero sí que el nombre al menos existía, ¿no? Ese nombre, ese referente coreano. Y que luego aparecía, por ejemplo, también un personaje muy breve, nativo americano, que era como una persona intersexual. Y entonces como que creo que no llegaron a utilizar el término, no me acuerdo, pero que decían o insinuaban que era como una persona de two spirits, de dos espíritus, por ser intersexual. Entonces, estoy viendo que el fenómeno es un poco retroalimentado y que también se da en Occidente. Y que especialmente en la última década se está intentando que ya que se coge referente de otras culturas, no maltratarlas y malograrlas como se había hecho hasta ahora, sino intentar mantener una cierta fidelidad. Y que si no es fiel, al menos tenga suficiente componente esencial como para que puedas buscarlo. Yo tenía curiosidad por saber si el kumiho existía o se lo habían inventado, y lo busqué. Y la chamana esta, que ahora no me acuerdo el nombre, busqué el nombre y lo encontré. Y lo de los Two Spirits, sabía que existían, pero no tenía ni idea de si existía como un concepto concreto o era un factor libre o lo que sea. Y lo busqué y me di cuenta también de cuánta realidad o no realidad podía tener. Entonces eso es algo que yo creo que se va a acabar retroalimentando o pasando la pelota de un sitio a otro y va a ser genial también. O al menos sí, yo creo que va a ser genial. Está guay por eso, por cómo la cultura alimenta a las ficciones y también cómo los creadores de ficción utilizan el folclore para aportarnos ideas, información y motivarnos a que nosotros busquemos también esas cosas, cómo son en el folclore real, qué es de diferente. Me parece que hay una dialéctica, una conversación entre ficciones, folclore, realidades, que en realidad es la cultura enriqueciendo a la propia cultura, y me parece algo precioso. A mí por lo menos me parece muy guay. Me parece muy guay también, porque tenemos que ir ya acabando, esta idea de que a ninguno nos parece mal, por lo menos a ninguno de los presentes, que la representación de la brujería y de las brujas pueda tener esa variedad tan distópica de cuanto o tan diferente, ¿no? Tan divergente de la realidad, y que eso nos haga gracia, nos guste y nos inspire y nos gusten las brujas malas y las villanas y las monstruosas y las buenas y las heroínas, que nos guste todo esto que se está representando. Y yo os voy a dejar a que os despidáis y ya también me despido yo. ¿Puedo hacer una pregunta rapidita? Sí, pregunta. Vale, o sea, es como por curiosidad relacionado con este tema. ¿Qué opináis de las ficciones que no solo reinterpretan el folclore de la vida real o la mitología o lo que sea, sino que incluso como algo mágico o como algo científico, da igual, pretende dar una explicación a este folclore? Porque yo, por ejemplo, hace poco vi una peli que me gustó mucho, donde aparece una criatura inventada, pero esa criatura es básicamente el estereotipo de bruja. A los conjuros, o sea, tiene un poder de susurrar al oído a la gente para ordenarle cosas que se equipara a la capacidad de hechizar, ¿no?
las brujas y viven en el bosque. Entonces, me he dado cuenta de que hay muchas series o muchas películas que reinterpretan aposta, no para que encaje en el universo, sino aposta, reinterpretan o intentan proveer una explicación alternativa a por qué el folclore es como es. Y entonces, pues, te da esta explicación alternativa. Sobrenatural es algo que también hace mucho esto. Pues, por ejemplo, los genios. ¿Por qué se creen que los genios conceden deseo? Pues en esa serie te decían que porque te sumían en un sueño plácido para que no te des cuenta de que se alimentan de ti. Cosas así, ¿no? ¿Qué opináis de ese tipo de fenómenos que se hacen aposta, digamos, y no solo para encajar en ficción, sino para darte una visión alternativa, una explicación alternativa? A mí me encanta. A mí me gusta que haya imaginación inventiva, porque si no, al final acaba todo siempre lo mismo. Aunque en realidad todas las historias han sido ya contadas, porque hay 36 tipos de dramas y todas las historias que puedas contar encajan en uno de esos 36 tipos de dramas. Aunque ya todo esté contado, siempre se puede innovar dentro de lo que ya existe. Y inventar criaturas, inventar cosas que no existen. Yo creo que eso forma parte de la fantasía, de la ficción y en mi opinión está genial. Me gustaría saber cuál es la película a la que te refieres para verla yo. La película en España se llamó, creo, Madre Oscura. El título original es The Wretched. Vale. Y creo que está muy inspirado en unos cómics que me leí el primer tomo que se llamaba Witches, con Y en vez de con I latina. Ajá. Bien. Bien. Pues nada, deciros que muchísimas gracias a los dos y a Carmen, que se ha tenido que ir antes, por participar en esto. Animar a los que nos estén viendo que sigan el hashtag Brujalloween para ver todas las publicaciones que tanto yo como Manu, como Carmen, como otras muchas personas están haciendo, compartiendo cada día una imagen o más de brujas de ficciones audiovisuales y contando un poquito sobre ellas para ver esta enorme diversidad, este espectro que estábamos diciendo y nada, que algunas últimas palabras antes de cortar, rapidito. Yo no he participado en el reto porque no sabía que existía, pero igual empiezo hoy a publicar. Muy bien. Bueno, pues yo decir eso, que el público en general disfrute de la ficción, tenga en cuenta de que es ficción y no un fenómeno documental, y animarle a que se den un vistazo al reto, porque yo, por ejemplo, estoy descubriendo un montón de personajes y de series y películas que no conocía, y estoy seguro de que muchos van a conocer entre los participantes muchas cosas que les gusten, porque hay de todo, desde anime hasta películas y material indie y de todo, y la verdad es que está maravilloso. Está genial. Pues muchas gracias a todos, a vosotros, a los que nos estáis viendo, a los que nos veáis en diferido. Y nada, pues nos vemos en un próximo vídeo y a lo mejor en un próximo streaming, quién sabe. Y mientras, yo aquí seguiré analizando en serie.